¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición Coronavirus en el Mundo. Hoy vamos a hablar sobre Chile y para eso nos acompaña el doctor Jaime Labarca, académico del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica de Chile. Gracias, ¿cómo está? Bienvenido. Hola Tatiana, muchas gracias por la invitación y creo que es muy interesante conocer las realidades de los distintos países, aún de la región, en este tema coronavirus que ha sido nuevo para todos los países. Así es, nos está golpeando a todos y nos está golpeando durísimo sin distinción. Pero Chile en particular es un país que al inicio de esta pandemia fue muy elogiado por las medidas, por la forma en cómo estaba atacando la pandemia y hoy tal vez está atravesando uno de sus peores momentos. ¿Qué es lo que ha pasado con Chile? ¿Por qué ha cambiado tanto el panorama? Sí, lo que pasó con Chile es que las medidas que se implementaron son medidas que son duras, difíciles de implementar, porque principalmente se basó en hacer mucho test y hacer el seguimiento, la trazabilidad de los casos, por un lado, y establecer cuarentenas más bien regionales o sectoriales. Entonces, esto creo que ha funcionado bien, dependiendo del contexto. Cuando la epidemia estaba con baja magnitud y los casos iniciales fueron principalmente en las distintas regiones del país, por ejemplo, muy al sur, una zona que se llama Temuco, que es muy linda por lo demás, y Punta Arenas, muy austral, estamos hablando cuando termina el continente, ¿no es cierto? También en el centro, en algunas regiones del centro, también hubo muchos casos y muchos casos clínicos, y se implementaron estas cuarentenas en esos sectores y funcionaron realmente bien. En 2 a 3 semanas bajaron la incidencia de casos, los hospitales se disminuyeron su saturación y funcionó bien. Entonces la cuarentena funcionó bien en ese contexto y también en ese mismo momento funcionó bien en las comunas de Santiago, que como tú sabes, a todos nuestros países ingresó por gente que venía fuera del país, precisamente la gente que más viaja a Europa, la gente que tiene más recursos. Entonces la epidemia se instaló también, junto con instalarse en algunas regiones, se instaló en Santiago en las comunas con más recursos, que tienen, tú sabes, en esta enfermedad, aplicar todas las medidas de cuarentena y de aislamiento son más factibles de realizar en la medida que no haya problemas de hacinamiento o de movilidad de las personas. Pero siempre dijimos una nota cautela, incluso con algunos medios de Perú, de que no sabíamos qué iba a pasar cuando esto llegara a las zonas con menos recursos económicos y donde es muy difícil poder mantener todas estas medidas que se necesitan de distancia social, aislamiento, cuarentena, etcétera. Entonces pero no sabíamos la magnitud que podía tener. ¿Y qué pasó? Claro. Que llegó a esos sectores, creo que las autoridades sanitarias estaban tratando de implementar medidas de alguna manera que basadas en información muy precisa, muy concreta, pero creo que esa información de buena calidad llega tarde, llega 3 semanas tarde, porque Tatiana, entre que tú tienes contacto con alguien, después te sientes mal, entre que te sientes mal y piensas, si son síntomas leves, piensa que es un resfrío, pero piensa, no, me indica que está algo más, puede ser coronavirus. Pasaron 4 días, te hace el test se demora 3 días por lo menos y a veces más, ¿te fijas? Y ya pasó mucho tiempo, desde que tú te contagiaste hasta que tú tienes la enfermedad. Entonces, creo que tener datos duros, con test positivo en la mano, es un retardo de 15 días por lo menos. Entonces, yo Claro. creo que ahí faltó un poquito de precocidad en eso. Ahora, cuando aumentaron mucho los tests, ¿qué pasó? Se requiere hacer lo que se llama la trazabilidad, que es, cada test positivo significa que alguien está en periodo de contagiar, ¿no es cierto? Y tú tienes que ir a esa casa y tratar de que esa persona haga aislamiento como corresponde. Si hay contacto estrecho, ¿no es cierto?, en esa casa, por supuesto van a haber, darle las indicaciones precisas para que no se contagien entre ellos y hacer todo el seguimiento epidemiológico Ujú. para evitar los nuevos contactos. Y eso, entonces, cuando tú tienes miles de personas en el día, no tienes equipos humanos que puedan hacer seguimiento adecuado. Entonces ahí también hubo un segundo problema. Y el tercer problema es que entonces ahí hubo un segundo problema porque aumentaron los casos, pero no hubo después, más tardíamente,
el gobierno ha puesto más fuerza en la atención primaria para ir a hacer los seguimientos, y no solamente las autoridades sanitarias, hacer esos seguimientos, que son claramente muy pocos, tenía que hacer más. Y por último, yo creo que la otra cosa que ha fallado o que uno podría decir que se podría haber hecho mejor, es que las cuarentenas igual han permitido cierta movilidad, y la gente en general tiene dos problemas: algunos que abusan de los permisos porque privilegian sus intereses más personales, o todos sienten la necesidad de estar haciendo algo que es importante en vez de quedarse en las casas, entonces la gente pide mucho permiso. También es cierto, entonces hablamos mucho que la gente no es responsable, que Claro. etcétera, que no, la educación, y cuídate tú y cuida a los demás, tu responsabilidad con los demás, responsabilidad social, pero también vemos que la movilidad se respeta bastante bien, una vez más, en las comunas más acomodadas, pero cuando tú Ujú. bajas a los barrios más populares, esa gente necesita salir de la casa para trabajar, porque si no trabaja no come. Claro. Entonces, entonces la movilidad, entonces ahora estamos monitorizando la cuarentena por el índice de movilidad. Te fijas que yo creo que en Perú lo están haciendo también, y Sí, seguramente hay sectores. y los problemas se repiten, ¿no? Las dificultades Claro, que usted nos comenta en distinta medida, pero también se claro. repiten. Y si me permite agregar un problema más, no sé si lo comparte, que ocurre también en Chile, pasa por la desigualdad social que existe y que justamente hace que la gente pues tenga la necesidad de salir, tenga la necesidad de romper esas medidas que da el gobierno. Hay especialistas que sostienen que Chile es uno de los países que toma medidas pensando como un país rico, cuando en realidad debió pensar un poco más hacia los lados, ¿no? No sé qué opina usted. Claro, pero eso era cosa de probablemente de haber puesto más precozmente las cuarentenas, o cuarentenas de todo Santiago más rápido. No, Ajá. no pensar tan sectorialmente. Cuarentena muy sectorialmente en una ciudad que la gente se traslada de un lado para otro de manera increíble. Es como Lima, ¿te fijas? La gente, la gente vive en un sector y trabaja en otro, y yo veo que la movilización es, pero para todos lados, ¿te fijas? Entonces, claramente, pero la gente que puede trabajar en sus casas, hacer teletrabajo, puede perfectamente mantener esa medida, pero claramente cuando tú mides la movilidad los sectores que tienen más recursos, la movilidad baja en un 60-70%, pero cuando va a los sectores con menos recursos, la movilidad baja en un 20-30%, o sea, la gente sale casi igual. Y en ese Entonces, sentido, ¿se justifica que se haya prorrogado la medida de excepción 90 días más? bueno, la medida de excepción básicamente es como permitir que las autoridades puedan tomar todas las medidas necesarias. Por ejemplo, toque y queda. Por Ujú. ejemplo, extremar la movilidad, digamos, si es necesario, porque la situación sanitaria lo obliga. Usar recursos de Fuerzas Armadas, por ejemplo, para trasladar enfermos de un lugar para otro. Entonces, nosotros todavía en regiones hay bastantes sectores que están bastante bien. O sea, en este momento tenemos todos esos que fueron problemas que yo te nombré en el sur de Chile, en algún momento ya no lo son. Están Ujú. bastante tranquilas en este momento. Ahora tenemos más problemas en el norte de Chile. Entonces, en algunos sectores con un número importante de casos. Entonces, entonces que yo creo que el Santiago es el problema. Chile es un país muy centralizado también. No sé cómo Ujú. es Lima comparado con el resto de las regiones, pero, Sí. pero, pero Santiago es la mitad prácticamente de los habitantes del país, y todo funciona en Santiago, de tal manera que Santiago es el problema. Entonces, controlar este tema en Santiago es más complejo, digamos. Es más Y por eso complejo. cae bastante duro, ¿no? Que el renunciante ministro de Salud haya dicho que no había caído en cuenta de la cantidad de hacinamiento y pobreza que había en Santiago. Yo estoy segura que hoy muchísimas autoridades de diferentes países recién están cayendo en cuenta también de la grave problemática que afecta la localidad que les toca dirigir. Claro. ¿Qué tan complicado resulta, digamos, la pobreza, el hacinamiento, la desigualdad para la aplicación de las políticas sanitarias? Bueno, es un factor, sí, lo que pasa es que eso probablemente se interpretó así. Él dijo, no me había imaginado que era tanto o tanta la dificultad, te fijas, pero fue una expresión como para recalcar de que en realidad hay sectores donde es muy difícil hacer las políticas. En esos sectores igual la idea la tenían,
pero creo que a lo mejor como faltó un poco de trazabilidad de hacer los diagnósticos en terreno, ¿entiendes tú? Porque la gente se quedaba con el test y después no sabía mucho más qué hacer, ¿te fijas? Si se enfermaba más grave, sabía que iba con el test a la urgencia. Entonces, claramente, al no haber trazabilidad tampoco se hicieron los diagnósticos en los domicilios donde esa persona que estaba enferma iba a contagiar o sí a todo el resto de la familia, y era mejor sacarlo a residencia sanitaria. Entonces, eso es algo que también se está haciendo énfasis en eso. Yo creo que los diagnósticos están hechos, creo que lo hizo el ministro que salió, pero obviamente un poco antes de salir de su cargo, el ministro actual entra con una panorama, con un diagnóstico más preciso de lo que está pasando, básicamente mantener harto test, pero hacer solo test y no hacer seguimiento no sirve de nada. Entonces, hacer harto test y hacer mucho seguimiento para establecer todas las medidas, llegar muy rápido. También hay un tema que los que más contagian, ¿quiénes son? Los que están en un periodo antes de caer enfermo, que es muy difícil poder captarlo, solo tú los captas. Asintomáticos. Bueno, no son los asintomáticos necesariamente en el estricto rigor del concepto. El concepto de asintomático es alguien que nunca tiene síntomas, y los asintomáticos tienen cargas virales muy bajas y contagian poco. Son los presintomáticos. Te fijas que hay una pequeña diferencia. El presintomático, ¿quién es el presintomático? El que se va con contacto, fue contacto de alguien contagiado y se va en cuarentena. Esa persona, 2 días antes de caer con síntomas, 2 días antes de caer con síntomas, puede contagiar a muchas personas en la oficina, en el trabajo, en su casa, ¿me entiendes? Por algo, las cuarentenas requieren que se vayan para su casa y queden aislados. Pero también hay mucha gente con síntomas leves, Tatiana. Tú puedes tener un poco de congestión nasal, y después te duele un poco la garganta, y dice, a lo mejor soy un resfrío, lo minimiza, pasan 2 días así, tú igual vas a trabajar, tienes reuniones, y después te dicen, no, pero ahora tengo más dolor de cabeza y me siento decaído, y te hace el test, te sale positivo. Bingo. Estuviste 3 días enferma, sintiéndote mal, pero no tan mal, por lo tanto no consideraste el diagnóstico, la posibilidad de coronavirus, y efectivamente ya hay un montón de gente que puede quedar contagiada. Eso puede pasar en las familias también. Entonces, hay varios fenómenos. Entonces, los casos leves, yo le tengo susto a los casos leves y a los presintomáticos, esa gente que cae enferma, que tú ves que 2 días antes se estuvo juntando con muchas personas, porque eso pueden contagiar a otras personas. Y el otro que le tengo susto es a la persona que tiene el coronavirus, que está en su casa y que no tiene las medidas. Por lo tanto, esa persona hay que sacarla a residencias sanitarias. Doctor Labarca, ¿y en ese sentido funcionaría esta propuesta para poner el país en hibernación? Cuéntanos un poco. Bueno, más que el país, que si tú miras el país tenemos problemas ahora en un sector del norte y en Santiago, ¿te fijas? Y el resto, entonces, y Chile, como tiene esta estructura tan larga, te permite como cortar el país también. Hay cordones sanitarios, entonces tú puedes evitar los contagios y mantener ciertas zonas bastante controladas, ¿te fijas? Es más fácil en ese contexto que un país que sea ancho y que tenga conexiones para todos lados. Pero entonces la hibernación es un concepto de básicamente extremar la cuarentena por este tema de la movilidad, porque vemos que tú te levantas todos los días, ¿no es cierto?, y ves la televisión y hay muchos autos circulando, y dices, pero si esto no es no es el concepto de cuarentena que vimos en Wuhan o en otros lugares en España, que no se veía ningún auto. Entonces, este no es el concepto. Entonces, claro, ha disminuido, sin lugar a dudas, pero no al grado que se requiere la movilidad. Y la hibernación es como llevarlo a un nivel bastante más extremo, digamos. Pero se está trabajando en disminuir los permisos y hacer más vigilancia. También se está trabajando en eso. O sea, de alguna manera, creo que los diagnósticos que se hicieron de las cosas que no se pudieron implementar o no tuvieron la rapidez suficiente, están relativamente claras, y creo que el nuevo ministro entra con una visión más clara. Y también hubo algunos temas comunicacionales de cosas que dijeron, después no. Entonces, eso también probablemente es algo que se tiene que corregir en este segundo tiempo. Creo que igual, como todo partido difícil, yo lo asemejo, Tatiana, para que tú tengas una figura, es como partido de fútbol, en que en el primer tiempo vamos perdiendo 1-0, ¿te fijas? Entonces estamos cansados.
¿te fijas? Estamos cansados, entonces necesitamos un segundo tiempo con un equipo más fresco, ¿no es cierto? Mantener un poco el mismo, pero ponerle un poquito más de nueva fuerza y algún grado, un nuevo enfoque para poder salir adelante también de esta situación. Sin duda, Eso sin es. duda. Así todo, yo creo que Chile, yo creo que nosotros tenemos un mejor diagnóstico de lo que está pasando afuera, como tenemos tanto test, que eso no ningún otro se interrumpió, tenemos un conteo de los casos reales. Si bien es cierto, cuando hay tantos casos se pierden, sin lugar a dudas no es tan perfecto como cuando tienes pocos casos, igual son muchos test que se hacen todos los días y por lo tanto se diagnostican muchas personas con test, no hay muchos casos, hay casos perdidos, pero no son de la magnitud probablemente en otros países, así que Claro. sabemos muy bien lo que está pasando, llevamos un conteo un poco mejor, y lo otro es que en los hospitales se ha crecido se aumentó la capacidad hospitalaria de Eso manera quería, eso increíble. quería comentar sobre la capacidad hospitalaria, ¿no? ¿Qué hay de las personas que finalmente están llegando a los hospitales, que necesitan una atención médica? Estaba leyendo que en algunos casos ya estaban llegando casi al 100% de la atención y que estaban contemplando la idea de, por ejemplo, trasladar a sus pacientes a otros países, entre ellos, por ejemplo, Argentina. ¿Cómo funcionaría esto? ¿A quiénes se puede trasladar? ¿Qué tan riesgoso es mover a un paciente? Coméntenos un Sí, poco. yo te diría, a la situación actual, todavía debemos tener eh, perdí un poco la cuenta, pero hace varios días que tenemos igual como 350 ventiladores disponibles en el país. Igual tenemos está copada la capacidad en un 80%, por decirte, a nivel país. De tal manera que, pero probablemente Santiago está copado en un 90-95% y el resto del país en un 70%. Entonces, yo creo que hay ventiladores mecánicos y hay lugares donde se puede ventilar fuera del país. De hecho, en ciertos momentos, han habido momentos un poco más críticos que otros, esto va pasando por periodos más críticos, ¿no es cierto? Ha habido traslados de personas de Santiago a Concepción, que es una ciudad que queda al sur de Chile, eh, y, y bueno, esas personas se han mejorado en Concepción y dicen, ¿qué hago yo acá? Como que entraron en un periodo de pérdida de conciencia, o sedación, lo que sea, en Santiago y terminaron en otro lugar y después han regresado con buenos resultados porque han tenido la atención oportuna. Aún así, en algunos momentos y en algunos hospitales cuesta ubicar a los pacientes, pero todavía no ha llegado a eso. Lo que ha pasado también es que efectivamente está llegando gente más grave, pero por ejemplo, nosotros tenemos un hospital ubicado en el centro de Santiago, en un lugar Ajá. que no es ni los más frágiles, ni tampoco los más acomodados, y efectivamente ha disminuido un poco la cantidad de personas que llegan, pero están llegando más graves. Entonces, de alguna manera, es como un termómetro de que a lo mejor no están tantos casos, sino se están acumulando los que están más enfermos y que están empezando a llegar. Entonces, bueno, estamos en esa situación. Perfecto, doctor Labarca, le agradezco esa comunicación con usted, nos ha aclarado un poco el panorama, cómo está Chile, y nada, ojalá que con este nuevo ministro que se puedan tomar finalmente políticas que beneficien a toda la población. Como decía usted, estamos en pleno partido de fútbol y esto nos afecta a todos, así que a seguir nomás en este segundo tiempo. Muchas gracias. Gracias, Tatiana, y yo te felicito por el programa porque creo que es súper importante tener la visión así, un poco en primera línea de lo que está pasando en los distintos países. Argentina es un tema interesante lo que está pasando, Colombia también le ha ido bastante bien, entonces habría que ver, y todos van pasando por ciertos periodos más críticos, algunos y después algunos periodos mejores, digamos. Entonces Así es es. interesante conocer la distinta realidad de los países y yo creo, te felicito por tu programa, lo encuentro súper interesante. Le agradezco a usted, un saludo para todos desde Lima, un saludo para Chile. Muchísimas gracias y gracias a todos también por habernos acompañado en esta nueva edición de Coronavirus en el Mundo. Nos vemos. Chao, chao.